Durante décadas, Parmalat fue sinónimo de éxito, innovación y orgullo italiano. El logotipo azul, presente en cajas de leche y uniformes deportivos, representaba pureza, confianza y prosperidad. La empresa patrocinaba la Fórmula 1, conquistaba títulos en el fútbol y expandía sus negocios por todos los continentes. Pero detrás de esa imagen de perfección se escondía un imperio construido sobre mentiras. En el año 2003, el mundo descubrió que la llamada Coca-Cola de la leche había falsificado balances, inventado miles de millones de euros y engañado a bancos, gobiernos e inversores en más de 40 países. El colapso de Parmalat se convertiría en uno de los mayores escándalos financieros de la historia moderna. Pero, ¿cómo una empresa familiar de Parma logró engañar al planeta entero durante más de 10 años? ¿Y quién realmente se benefició de esa farsa monumental? Hoy revelaremos el ascenso y la caída del imperio de Callisto Tanzi, el hombre que transformó la leche en un símbolo mundial de fraude. En el corazón de la región de Parma, en Italia, nació una de las historias empresariales más fascinantes y trágicas del siglo XX. En el año 1951, un joven llamado Callisto Tanzi asumió la pequeña fábrica de lácteos fundada por su abuelo, una empresa familiar que producía leche y derivados para el mercado local. Ambicioso y carismático, Tanzi soñaba con transformar aquel negocio sencillo en un imperio global. En una Italia que aún se reconstruía tras la guerra, vio oportunidades donde otros solo veían limitaciones. La empresa, que pronto llevaría el nombre Parmalat, comenzó produciendo leche pasteurizada, pero rápidamente destacó por su capacidad de innovación. Tanzi comprendió que el futuro de la industria residía en la tecnología de conservación. Apostó entonces por un nuevo sistema de envasado, el Tetra Pak, que permitía almacenar la leche durante meses sin necesidad de refrigeración. Aquella innovación revolucionó el consumo, haciendo el producto accesible a millones de familias y abriendo el camino hacia la exportación. Con la leche de larga duración, Tanzi vendió algo más que un alimento. Vendió practicidad, confianza y modernidad. Durante las décadas de 1960 y 1970, Parmalat creció de manera meteórica. El logotipo azul claro y el nombre que evocaba pureza y frescura se convirtieron en sinónimo de calidad. En poco tiempo, la marca superó las fronteras italianas, conquistando mercados en Europa y América Latina. La empresa comenzó a adquirir competidores más pequeños, absorbiendo marcas locales y consolidando su presencia internacional. Para muchos italianos, Tanzi era un símbolo del orgullo nacional, el hombre que había creado una multinacional capaz de competir con gigantes como Nestlé y Danone. En los años 80, Parmalat alcanzó su apogeo. La compañía diversificó su producción, lanzando jugos, pastas y galletas, e inició un audaz plan de marketing global. Tanzi entendió que para vender productos debía vender una imagen. Invirtió enormes sumas en publicidad y se convirtió en una presencia constante en la televisión italiana. Pero el gran salto vendría del mundo del deporte. Parmalat se transformó en uno de los patrocinadores más importantes del ámbito deportivo. En la Fórmula 1, su logotipo adornaba autos legendarios como el Brabham de Nelson Piquet y el Ferrari de Niki Lauda. En el fútbol, Tanzi compró el Parma Calcio en el año 1991, transformando al pequeño club de Emilia-Romagna en una potencia europea. Con estrellas como Buffon, Cannavaro y Crespo, el equipo conquistó títulos nacionales e internacionales, llevando la marca Parmalat a los titulares de todo el mundo. La empresa también patrocinó clubes como el Palmeiras en Brasil y el Boca Juniors en Argentina, consolidando su presencia global. El logotipo con forma de flor aparecía en estadios, comerciales y uniformes,
representando el éxito italiano a una escala jamás vista. La prensa la llamaba la Coca-Cola del mundo lácteo, moderna, universal y aparentemente indestructible. Pero detrás de esa imagen impecable, el imperio de Callisto Tanzi comenzaba a sostenerse sobre bases frágiles. El crecimiento acelerado requería capital constante, y la compañía empezó a endeudarse de manera agresiva para financiar su expansión. Nuevas adquisiciones, campañas publicitarias costosas y patrocinios millonarios ocultaban una estructura financiera desequilibrada. Parmalat crecía para impresionar a los inversores, no para generar ganancias reales. Los balances, cuidadosamente maquillados, mostraban beneficios consistentes y reservas abundantes. Sin embargo, gran parte de esas cifras era pura ficción contable. Tanzi había descubierto que, en el mundo de los negocios, la apariencia lo era todo, y mientras lograra mantener la imagen de prosperidad, el dinero seguiría fluyendo. Al inicio de la década de 1990, Parmalat ya operaba en más de 30 países, con cientos de fábricas y decenas de miles de empleados. Era el orgullo de la Italia moderna, símbolo de una economía vibrante y de un empresario considerado visionario. Pero bajo esa superficie de éxito, crecía algo mucho más oscuro. Mientras el mundo creía en la pureza de la leche Parmalat, nadie imaginaba la podredumbre que fermentaba en sus entrañas. En los años 90, Parmalat era un símbolo de prosperidad y orgullo nacional. Su presencia se extendía por decenas de países y sus productos estaban en millones de hogares. El logotipo azul claro representaba pureza, confianza y calidad italiana. Para el público, la empresa parecía una potencia indestructible, una multinacional que había transformado la leche en oro. Pero detrás de esa fachada de éxito, se ocultaba una maquinaria movida por deudas, falsificaciones y manipulaciones financieras. Callisto Tanzi, su fundador, se había convertido en uno de los hombres más influyentes de Italia. Su imagen era la de un empresario ejemplar, católico ferviente y defensor de los valores familiares. Mientras patrocinaba deportes, construía fábricas y promovía campañas con mensajes optimistas, Tanzi ocultaba hábilmente los problemas reales de la compañía. Parmalat crecía gracias a préstamos, y con cada nueva inversión, las deudas se volvían más difíciles de esconder. Durante los años 80, la empresa había expandido agresivamente su presencia, comprando marcas de leche y derivados en toda Europa, América Latina y África. Ese crecimiento fue financiado mediante la emisión de bonos y títulos en el mercado internacional. En la práctica, Parmalat tomaba dinero prestado prometiendo altos retornos a los inversores. El problema era que el negocio no generaba suficiente efectivo para sostener el ritmo de expansión. Cuando las ganancias no llegaban, Tanzi y su equipo creaban artificios contables para que los balances siguieran mostrando prosperidad. Con el tiempo, el esquema se sofisticó. Las deudas se transferían a empresas más pequeñas, creadas solo en el papel. Muchas de esas subsidiarias existían en paraísos fiscales, como las Islas Caimán, Antigua y Luxemburgo, donde las normas de auditoría eran más laxas y los registros podían manipularse fácilmente. Así, Parmalat comenzó a presentar balances cada vez más impresionantes. Mientras en la realidad se hundía en deudas, los informes mostraban miles de millones en reservas, beneficios crecientes y una liquidez envidiable. Durante años, nadie cuestionó nada. Los bancos seguían prestando dinero y los auditores firmaban los informes sin levantar sospechas. Pero a comienzos de los años 2000, algunos analistas empezaron a notar inconsistencias. Si la empresa realmente tenía tanto dinero en caja, ¿por qué continuaba endeudándose? La lógica no cuadraba. Las dudas comenzaron a propagarse entre los inversores, y Parmalat respondió con una mentira aún mayor.
Para calmar al mercado, los ejecutivos presentaron un documento que supuestamente demostraba que la empresa tenía 3.999,5 millones de euros depositados en una cuenta del Bank of America, a nombre de una subsidiaria llamada Bonlat, ubicada en las Islas Caimán. El anuncio devolvió la confianza de los inversores. Parecía que todo había sido un malentendido. Sin embargo, el documento era completamente falso. La farsa empezó a derrumbarse cuando periodistas y autoridades intentaron confirmar la existencia de esa cuenta. El Bank of America respondió oficialmente que no había registro alguno de Bonlat ni de los depósitos mencionados. La revelación fue devastadora. Los investigadores descubrieron que el supuesto comprobante bancario había sido falsificado dentro de la propia empresa. Un simple archivo de computadora, alterado con liquid paper, fotocopiadoras y recortes de papel membretado, había engañado a bancos, auditores e incluso al gobierno italiano. Pero el golpe de Bonlat era solo la punta del iceberg. El escándalo reveló una red compleja de empresas offshore creadas para inventar ventas y ocultar pérdidas. Existían transacciones fantasma entre filiales de la propia Parmalat, duplicación de facturas, registros falsos de exportaciones e incluso una venta inexistente de leche en polvo a Cuba, un negocio que jamás ocurrió. En algunos casos, los ejecutivos inventaban reservas ficticias para equilibrar las cuentas, mostrando cifras imaginarias que solo existían en los documentos. Estas prácticas permitieron que Parmalat mantuviera la ilusión de solidez durante más de una década. Cada informe anual era una obra de ficción cuidadosamente elaborada. La confianza de los bancos internacionales, muchos de ellos alemanes y estadounidenses, fue fundamental para mantener activa la estafa. A lo largo de los años, esas instituciones continuaron prestando dinero, prefiriendo creer en los números falsos antes que admitir que estaban siendo engañadas. El colapso llegó en diciembre del año 2003. Parmalat dejó de pagar 150 millones de euros en bonos emitidos a inversores. Las autoridades italianas iniciaron una investigación inmediata y, en pocos días, el castillo de mentiras se vino abajo. Se descubrió que los 3.995 millones simplemente nunca existieron. La deuda real de la compañía era colosal y las pérdidas se acumulaban desde hacía más de 10 años. El 27 de diciembre del año 2003, Callisto Tanzi fue arrestado en Parma. El hombre que había construido un imperio lácteo fue llevado esposado ante las cámaras. Italia observó incrédula el colapso de una de sus mayores empresas. El escándalo de Parmalat rápidamente se extendió por el mundo, siendo comparado con el caso Enron en los Estados Unidos. Bancos, inversores e incluso gobiernos comprendieron que habían sido víctimas de una combinación de codicia y negligencia. El mito de la Coca-Cola de la leche se había derrumbado. El rey de la leche había sido desenmascarado, pero el daño sería mucho mayor de lo que nadie podía imaginar. El colapso de Parmalat en diciembre del año 2003 dejó a Italia en estado de shock. La empresa que durante décadas había simbolizado el orgullo industrial del país se reveló como un gigantesco esquema de fraudes. Cuando los auditores finalmente obtuvieron acceso a los documentos reales, la magnitud del desastre salió a la luz. La deuda superaba los 14.000 millones de euros y las supuestas reservas multimillonarias simplemente no existían. Para empeorar la situación, se descubrió que la compañía había operado con pérdidas durante más de 10 años consecutivos. Las ganancias que figuraban en los informes eran una invención, y la contabilidad, una obra de ficción sostenida por un sistema de mentiras cuidadosamente construido. El gobierno italiano tuvo que actuar con rapidez para contener el pánico. Miles de inversores perdieron sus ahorros, y el colapso amenazaba con arrastrar parte del sistema financiero europeo. El economista Enrico Bondi
fue designado por el Estado como administrador extraordinario de Parmalat, con la misión de salvar lo que aún pudiera rescatarse. Bondi heredó una empresa quebrada, con cientos de filiales repartidas en más de 30 países y deudas en casi todos los grandes bancos de Europa. Su primera tarea fue distinguir qué era real y qué era ilusión. Durante meses, equipos de auditores e investigadores revisaron balances, rastrearon transacciones y descubrieron múltiples capas de manipulación que involucraban no solo a ejecutivos, sino también a consultores externos e instituciones financieras. Bondi concluyó que el fraude había prosperado tanto tiempo porque los bancos y auditores internacionales fueron cómplices, directa o indirectamente. Muchos sabían que algo no encajaba, pero prefirieron no cuestionar, temiendo perder contratos lucrativos. La investigación reveló una verdad incómoda. El escándalo Parmalat no fue el error de un solo hombre, sino el resultado de un sistema que eligió cerrar los ojos. Con el apoyo del gobierno, Bondi inició una serie de demandas contra instituciones financieras y firmas de auditoría que habían participado o facilitado la falsificación de informes. Entre ellas se encontraban gigantes como Bank of America, Citigroup y Deloitte. El objetivo era recuperar parte de las pérdidas y restaurar la confianza de los acreedores. El proceso fue largo y complejo, pero obtuvo resultados sorprendentes. Se recuperaron más de 2.000 millones de euros en los años siguientes. Aún así, la herida económica y moral sería profunda. El impacto internacional fue devastador. Inversores de más de 40 países descubrieron que habían sido engañados. Fondos de pensión, pequeños ahorristas y grandes conglomerados financieros perdieron miles de millones. El colapso de Parmalat sacudió la confianza en los mercados europeos y obligó a la Unión Europea a revisar sus reglas de transparencia corporativa. Se crearon nuevas leyes sobre auditoría y gobernanza para evitar que una catástrofe similar volviera a ocurrir. Mientras tanto, el mundo del fútbol también sufrió las consecuencias. El Parma Calcio, orgullo de la ciudad natal de Tanzi y símbolo del éxito deportivo de la marca, cayó en una crisis sin precedentes. Las investigaciones revelaron que más de 10 millones de euros habían sido desviados del club para cubrir los agujeros financieros de Parmalat. Sin el respaldo económico de la empresa, el equipo perdió patrocinadores, jugadores y credibilidad. Después de varios intentos fallidos de recuperación, el Parma declaró su bancarrota en el año 2015, poniendo fin a una era que había unido deporte, poder y ambición. Mientras los restos del imperio se desmoronaban, la figura de Calixto Tanzi pasó de héroe nacional a villano histórico. Condenado por fraude y quiebra fraudulenta, el antiguo magnate fue sentenciado a largas penas de prisión. Su caída se convirtió en símbolo de la corrupción empresarial y de la codicia que corroe la ética de los negocios. Aquel hombre que había hecho soñar a Italia se transformó en el rostro de la decepción. El escándalo Parmalat reveló, por encima de todo, la fragilidad del sistema financiero global. Bancos, auditores y organismos reguladores se mostraron incapaces o reacios a ver lo que tenían frente a ellos. La lección fue amarga. Cuando el dinero pesa más que la verdad, la confianza, el verdadero motor de la economía, se derrumba con él. El caso Parmalat pasó a la historia como uno de los mayores fraudes corporativos del mundo. Tras el colapso financiero, llegaron los juicios. La justicia italiana reunió cientos de volúmenes de documentos y testimonios para demostrar que Calixto Tanzi y sus principales ejecutivos habían dirigido un sistema de falsificaciones, desvíos y manipulaciones contables durante más de una década. Las audiencias revelaron la magnitud del esquema: bancos cómplices, auditorías negligentes y empleados que falsificaban balances completos bajo órdenes directas de la presidencia. En el año 2008,
Tanzi fue condenado a 10 años de prisión por fraude contable y quiebra dolosa. Otras sentencias llegaron en los años siguientes, sumando un total de 17 años de pena. Varios ejecutivos y exdirectores también fueron encarcelados, mientras que antiguos socios comerciales fueron obligados a devolver parte de las ganancias obtenidas ilegalmente. El otrora respetado señor de la leche pasó sus últimos años en reclusión domiciliaria por motivos de salud. Murió en enero del año 2022, a los 83 años, sin recuperar jamás el prestigio perdido. Mientras Tanzi enfrentaba la justicia, el gobierno italiano trabajó para reconstruir lo que quedaba del imperio. La administración de Enrico Bondi logró reorganizar las operaciones de la empresa y preservar miles de empleos, preparando el terreno para su venta definitiva. En el año 2011, el grupo francés Lactalis, propietario de la marca President, adquirió Parmalat, convirtiéndola en una filial del conglomerado. Bajo nueva gestión, la compañía retomó la producción y mantuvo su presencia en mercados clave como Italia, Brasil y América Latina. No obstante, la imagen de Parmalat nunca se recuperó del todo. El nombre que alguna vez simbolizó calidad y confianza pasó a cargar la sombra del fraude. Incluso después del relanzamiento de productos y de su reestructuración internacional, la marca sigue asociada a uno de los mayores escándalos financieros de Europa. Sin embargo, su supervivencia es prueba de que las empresas pueden renacer. No por el olvido, sino por la reconstrucción. El caso Parmalat dejó lecciones profundas para el mundo empresarial. Mostró que la codicia puede corroer los cimientos de cualquier compañía, por más sólida que parezca. Expuso la fragilidad de un sistema donde la apariencia de éxito vale más que la transparencia, y reveló el alto precio de la complicidad. Bancos y auditores que prefirieron no ver mancharon su reputación junto con la de Parmalat. Pero esta historia también tiene una dimensión humana. Callisto Tanzi empezó como un joven soñador que quería modernizar la industria italiana y terminó como el protagonista de una tragedia moral. Creyendo que podía engañar al tiempo y al mercado, construyó un imperio sobre mentiras y lo perdió todo: fortuna, libertad y legado. Hoy, el nombre Parmalat aún aparece en cajas de leche y estanterías de supermercados. Para muchos, es solo una marca. Para otros, un recordatorio eterno de hasta dónde puede llegar la ambición humana. Callisto Tanzi prometió alimentar al mundo, pero terminó sirviendo el plato más amargo de la historia financiera. La leche se agrió, y el mundo entero probó su sabor.